Seguimos en la política. Tras el rechazo a la idea de legislar, los diputados acordaron que este jueves verán en sala la reforma a las pensiones. Mientras tanto, el presidente Piñera apeló al patriotismo de los parlamentarios para revertir el rechazo tanto de la reforma previsional como de admisión justa. Para hablar de este tema y otros propios de la contingencia, nos acompaña hasta ahora la senadora de la UDI, Ena von Baer. Senadora, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Senadora, después de lo que vimos el día de ayer, el rechazo a la idea de legislar el tema de admisión justa, también la reforma a las pensiones, ¿fue un lunes negro, como algunos han denominado, para la moneda? Yo creo que fue un lunes negro para la ciudadanía chilena y especialmente para la clase media, porque acá quienes necesitan poder acceder a mejores pensiones, quienes necesitan poder aumentar sus pensiones son especialmente las familias de más bajos recursos, o sea, los adultos mayores de más bajos recursos, pero sobre todo porque el proyecto que propone el presidente Piñera también agrega un pilar para la clase media, un pilar solidario para la clase media. Y por lo tanto, quienes ayer perdieron fueron los pensionados, especialmente las mujeres y los pensionados de clase media, pero adicionalmente también las familias de clase media, que son las que acceden a los colegios particular subvencionados y a los colegios municipales de excelencia, y que hoy día sus hijos en aquellas regiones donde se está aplicando el sistema de admisión nuevo, el que instauró la presidenta Bachelet, muchos de los estudiantes que se están esforzando no están quedando en los colegios de excelencia. Por lo tanto, yo creo que ayer perdió la clase media. Sí, recién conversábamos con la senadora Yasna Proboste y ella decía directamente que aquí no se había logrado avanzar con estas propuestas porque eran malos proyectos, así lo calificó ella. Incluso había situaciones en las cuales se quería volver a etapas anteriores que se habían corregido, como por ejemplo en el tema del proceso de selección escolar. Lo que pasa es que el sistema de admisión escolar se está aplicando en regiones en este minuto. Y cuando esta ley se aprobó, uno de los temas donde fue súper específico el exministro Izaguirre es que en el tema de los colegios de alta exigencia, los colegios de excelencia, nosotros íbamos a tener que revisar cómo había quedado la legislación. Porque lo que hoy día sucede, nosotros no estamos hablando en el proyecto que se votó ayer en la Cámara de todo el sistema escolar o del sistema escolar antes de séptimo básico. De lo que nosotros estamos hablando y lo que propone el proyecto es que después de séptimo básico, solo los colegios que se clasifiquen como de alta exigencia puedan seleccionar. ¿Por qué? Porque lo que está sucediendo hoy día y está sucediendo en regiones es que hay estudiantes que se esfuerzan mucho, que tienen muy buenas notas y que postulan ahora en este nuevo sistema de admisión que como es como una tómbola, o sea, nadie sabe si es que va a quedar o no en el colegio que eligió. Hay alumnos de muy buenos resultados que no están quedando en los colegios de su preferencia. Y a mí eso por lo menos me parece tremendamente injusto, porque hay otros alumnos o compañeros de curso que no tienen tan buenas notas y sí están quedando en esos colegios. A mí me parece injusto y yo creo que hay que reconocer el mérito, yo creo que hay que apoyar el mérito especialmente de las familias de clase media y las familias más vulnerables. Senadora, la ministra Cubillos el día de ayer en varias oportunidades dijo que aquí había ganado el ideologismo más que la justicia y reiteraba el tema de la ideología. Aquí no hay sencillamente dos visiones ideológicas distintas más que decir solamente ideologismo de un lado, aquí hay dos visiones ideológicas frente a un mismo tema. Yo creo que hay que posiciones frente a la vida distintas, pero yo creo que también hay una posición de si es que uno escucha o no escucha lo que las personas dicen. Y a mí una de las cosas que más me preocupó ayer es que la Comisión de Educación no escuchó a los padres y apoderados. Yo quiero llamar la atención sobre algo. Hoy este sistema de admisión escolar se está aplicando solo en regiones. Y acá se van a tener que hacer cargo la hoy día oposición del efecto que este sistema tenga cuando se aplique acá en Santiago. Y se van a tener que hacer responsables de que hay un 50% de los alumnos que no quedan dentro de las postulaciones que ellos hicieron. Y por lo tanto, acá le van a tener que explicar ellos, como hoy día nos toca a nosotros, senadores de regiones, explicarle a los papás que eligieron un colegio, que sus hijos no hayan quedado en ese colegio. Pero a mí me parece aún más grave cuando nosotros tenemos un chico que se esforzó, que se sacó buenas notas y que no tiene la posibilidad de quedar en el colegio de excelencia
porque el Colegio de la Excelencia hoy no tiene un sistema de admisión que sea por mérito, sino que es por suerte. Y yo creo que en la vida hay que reconocer el esfuerzo, hay que reconocer el mérito. Y eso sí, es una forma distinta de ver la vida, pero además yo, ¿por qué creo que la ministra Cubillos, perdón, tiene razón? Es porque el propio ministro Izaguirre durante el gobierno anterior reconoció que este era un tema que teníamos que volver a revisar y la oposición hoy no está dispuesta a volverlo a revisar y eso creo sí que es ideologismo. Sí, bueno, respecto a las cifras, ahí depende de quién las entregue, cuáles son las que finalmente se dan, pero quiero ir más bien a una crítica que se plantea de parte de aquellos que no están de acuerdo con cambiar el sistema actual y que dicen que ese mérito que usted menciona, ese esfuerzo, está muchas veces determinado por las condiciones en que les tocó vivir, por el tipo de familia y que por lo tanto se terminaría castigando a aquellos que no tuvieron la posibilidad de provenir de una familia con esas condiciones de vida. Me quisiera hacer cargo primero del tema de las cifras. Ya. Ojo, que acá de lo que se está hablando es de los colegios, es el 50% de los colegios donde se tiene menos cupos que personas que están postulando. ¿De acuerdo? Entonces, no estamos hablando de los colegios donde hay más cupos que personas que están postulando. Por eso hay que ser riguroso en las cifras, efectivamente, pero estamos hablando de los colegios donde hay menos cupos que postulantes. Y eso es lo que sucede con los colegios de excelencia, que es el tema que nosotros acá estamos tocando. Cuando se utiliza la argumentación, respecto a los estudiantes, que depende de la situación que le tocó vivir, uno podría discutir eso respecto y podría estar de acuerdo cuando nosotros estamos hablando de los estudiantes en primero básico, ¿de acuerdo? De la selección en primero, de primero a séptimo. Pero cuando nosotros estamos hablando de séptimo básico, lo que nosotros ahí tenemos es que hay estudiantes que fueron a los mismos colegios y que postulan a un colegio de excelencia. Y hay un estudiante con bajas notas que por suerte, porque hoy día no se postula por mérito, quedó en el colegio de alta exigencia. Y el estudiante, que era su compañero de curso y que siempre se sacó las mejores notas, no quedó. Y a mí eso me parece profundamente injusto. Y a mí me parece injusto que los estudiantes que se esfuerzan, pero cuyos papás no pueden pagar el colegio de sus hijos, no puedan acceder a un colegio de excelencia y los papás que tenemos la plata para pagar el colegio de nuestros hijos, sí podamos enviar a nuestros hijos a un colegio de alta exigencia cuando tienen buenas notas. Sí, a mí eso me parece profundamente injusto. Solo sí, para mencionar el tema de las cifras, la que yo revisaba era una que aparece ahí en la página del Ministerio de Educación, donde se señalaba que el 82% resultó admitido en una de sus preferencias. Esto es la cifra que se entregaba a fines del año pasado y donde se mencionaba... no solamente refiriéndose a la primera preferencia, sino a alguna de las... Sí, no, es que eso es lo que pasa, qué bueno que me pone esa cifra sobre la mesa. Lo que pasa es que ese 82% está referido a todo el sistema escolar e incluye los colegios donde hay más vacantes que personas que quieren ir a ese colegio. El problema se nos produce no en todo el sistema escolar, sino que en algunos colegios donde hay menos vacantes que cupos. Y cuando tomamos esos colegios donde hay más personas que están postulando, que especialmente se produce en los colegios de excelencia, es cuando ese número baja fuertemente. Por lo tanto, hay que hacer una subdivisión de los números porque la problemática no la tenemos, evidentemente, en los colegios que tienen más vacantes que personas que quieren acceder. El problema lo tenemos en los colegios que tienen menos cupos que personas que quieren acceder. Claro, y ahí, porque perdón, ahí senadora, se produce un problema... 50% para tener clara la cifra que usted utiliza, un 50% pero refiriéndose a la primera preferencia o a las tres primeras. A las tres... Ahí tendría que chequear si es que es el 50 porque respecto a las primeras tres, claro, o exactamente solo a la primera. Pero el punto está no es lo en mismo. que no es un 80%, ni tampoco un 70%, porque el punto está en que no tenemos que mirar los colegios donde hay más personas que quieren, o sea, donde hay más vacantes que personas que quieren acceder, sino que justamente los otros colegios, donde la presión de los padres para entrar a ese colegio, porque es un colegio de excelencia, es muy fuerte. Y ahí lo que corre hoy día es la suerte. Y a mí me parece que eso es injusto. Lo que tiene que correr ahí, desde mi punto de vista, es el mérito. Pero agregarle otra cosa. Usted hacía mención al tema socioeconómico.
Ojo con eso, porque aquí lo que está planteando el Ejecutivo es que se reserve un cierto porcentaje para personas que con mérito vienen de niveles socioeconómicos más bajos. Por lo tanto, acá se está buscando juntar ambos conceptos, que es el nivel socioeconómico, el esfuerzo que hacen los padres, pero también el mérito que tienen los alumnos para sacarse buenas notas y para poder acceder a estos colegios de excelencia que tienen siempre más personas que quieren entrar que los cupos que finalmente tienen. Senadora, le quiero preguntar por dos polémicas que se ha visto envuelta la ministra Cubillos. La primera, durante el fin de semana, también que ella respondió el tema de los mails enviados a prácticamente 400.000 padres y apoderados a lo largo de todo el país, justamente relacionado con el tema de admisión justa. Ya se presentó un documento ante la Contraloría, parlamentarios de oposición, justamente porque está utilizando a juicio de ellos información personal, que son los mails de los apoderados. Y lo segundo, esta polémica también que se ha envuelto el Ministerio de Educación, por la utilización de la imagen de este niño actor que actúa obviamente en una teleserie de un canal vecino, en que se utilizó su imagen, que sus padres la habían aprobado solamente, que utilizaran su imagen para una actividad en La Moneda, para promocionar o para apoyar un poco el trabajo que se está haciendo respecto a publicitar el tema de admisión justa. A ver, primero respecto al tema de los mails, yo ahí decir de que siempre los ministros han enviado información y esto ya lo zanjó en su minuto la Contraloría, y evidentemente aquí lo que busca hacer la oposición es argumentar por un lado o por otro en contra de la ministra de Educación porque no están de acuerdo con los proyectos que ella está planteando, y siempre buscan... al final del día nos estamos acostumbrando de que vayan por una y por otra cosa a la Contraloría, están en su derecho, pero la verdad es que considero de que no es un tema relevante. Respecto al otro tema, no tengo los detalles, y dado que no tengo los detalles, prefiero no pronunciarme. ¿Pero le parece adecuado en términos generales, de acuerdo a lo que se ha informado, que se utilice la imagen de un niño para promocionar un proyecto de ley que es polémico, que tiene una serie de críticas? Claro, lo que pasa es que ahí es donde está la discrepancia, es lo que la senadora dice, que no conoce el detalle. Por eso le pregunto en términos más generales, si a usted le parece adecuado que se utilice aquí la figura de un niño que participó en una reunión en un proyecto de ley que es polémico, que genera estas diferencias de opinión. A ver, yo por eso les vuelvo a decir, yo no me voy a pronunciar respecto a un tema donde no tengo todos los antecedentes, suelo no hacerlo, no lo voy a hacer hoy. Claro. Ni siquiera en términos generales respecto a utilizar, o por lo menos que un niño aparezca en una frase, en una fotografía publicada en las redes sociales. ¿Sabes? Lo que pasa es que no conozco los detalles, entonces no me voy a pronunciar porque usted me dice en términos generales, pero finalmente me está preguntando por un caso en particular, y para pronunciarme respecto a ese caso en particular tengo que conocer los detalles, no los conozco. Solo me queda ahí la duda, porque esto ha estado profusamente difundido en las redes sociales, aparecido en los medios también, en los diarios, no ha tenido posibilidad de verlo. No lo he visto, de verdad que no. Senadora, el otro tema que tuvo un fuerte revés ayer el gobierno tuvo que ver con la reforma de las pensiones, la reforma previsional. Al parecer uno puede ir viendo que, al menos en la Cámara, podría el gobierno quizás tener una mejor suerte en cuanto al tema de los votos, si es que este tema se ve en la Cámara. ¿Cómo ve usted esa discusión, el tema de pensiones? Porque quizás el país es un tema tan urgente que esperar mucho tiempo más para un tema tan urgente es complicado. Bueno, la verdad es que si es que se rechaza la idea de legislar, porque aquí nosotros no estamos hablando en ninguno de los dos casos, pero en el caso de pensiones no estamos hablando del detalle del proyecto, sino que estamos hablando de la idea de legislar, y por lo tanto después se entra al detalle del proyecto, y es incomprensible y es súper incomprensible para los adultos mayores, especialmente para los adultos mayores que tienen muy bajas pensiones, el hecho de que la Cámara de Diputados vote en contra de la idea de legislar en torno al tema de pensiones. Si es que hay algo en lo que creo que nosotros todos transversalmente estamos de acuerdo, es que las pensiones en Chile son muy bajas y que tenemos un problema ahora con los pensionados que reciben las pensiones más bajas, tenemos un problema ahora con las mujeres que reciben también pensiones más bajas porque en general tienen más lagunas previsionales, y tenemos un problema ahora con la clase media, y esos temas los soluciona este proyecto de ley, además de hacerse cargo del largo plazo. Podemos tener diferencias en el detalle, pero la verdad es que es incomprensible que se vote en contra de la idea de legislar, porque estamos todos claros que las pensiones en Chile son muy bajas, y yo creo que si la oposición decide mañana en bloque votar en contra
de la idea de legislar va a ser difícil explicárselo a la ciudadanía y no vamos a poder volver con el proyecto de ley hasta un año más, y eso evidentemente, como usted dice, es muchísimo tiempo. Sí, senadora, antes de terminar, nada más preguntarle su opinión sobre Dobra Lucic como carta para llegar a la Corte Suprema. Bueno, yo lo dije hoy, yo soy jefa comité de la UDI, nosotros no hemos tomado todavía como comité una definición respecto a esta temática. Nos reunimos hoy por primera vez después de la sesión que hubo en la Comisión de Constitución, por lo tanto esta es, como dicen ustedes, una noticia en desarrollo. Nosotros no tenemos todavía tomada la definición que evidentemente es colectiva. ¿Pero qué le ha parecido la información que han surgido en los últimos días en torno justamente a casos que han involucrado el accionar de Dobra Lucic? Bueno, nosotros tenemos aquí información que fue en su momento conversada dentro del marco de la Comisión de Constitución. A nosotros nos informó el senador Víctor Pérez en torno a ese tema y nosotros lo debatimos también los distintos temas que han aparecido en la opinión pública, y yo no le voy a adelantar la opinión que tiene el comité porque considero de que esta es una decisión que es colectiva y en su momento, cuando hayamos tomado una definición, la vamos a dar a conocer. Senadora Elena von Baer, muchas gracias por esta conversación con Canal 24 Horas. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes. Buenas tardes.